Le paso la palabra ahora a la Clínica Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y a la Clínica de Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Climáticos de la Universidad Cândido Mendes. Buenas tardes, saludo a la honorable Corte. Me gustaría manifestar mi agradecimiento en nombre de Rodrigo Mudrovich a la Corte y a todos y comentarles mi entusiasmo de observar una audiencia pública que va por América y en especial en el Supremo Tribunal Federal, porque hace 10 años escribí mi tesis de doctorado sobre esta Suprema Corte y pienso que hoy la presencia de la Corte es muy emblemática porque impulsa que el Suprema trabaje como una Corte de Derechos Humanos, y la prueba de esto es que la actual gestión citó más de 100 veces la Corte en sus sesiones. Entonces, su presencia aquí hace que nuestra democracia sea mejor. Entonces, les agradezco profundamente. Me llamo Siddhartha Legare y la profesora Carolina Cerino por la Clínica Interamericana de la UFRJ en colaboración con la Clínica de la Universidad Cândido Mendes. Voy a dividir mi intervención en 3 partes también, centrándome en las preguntas de Guatemala número 1, 3 y 5. En primer lugar, si hay un derecho humano a la democracia, cuáles son los estándares normativos y jurisprudenciales y la protección individual o colectiva a este aspecto. A diferencia de los colegas que estuvieron antes, defendemos que hay un derecho humano a la democracia por la interpretación literal y sistemática de la Convención Americana, porque está previsto expresamente en la Convención Americana. El núcleo duro de la democracia, como fue lo que solicitó la vicepresidenta en sus preguntas, es justamente el que está en 3 ejes. El preámbulo habla de la defensa de instituciones democráticas basadas en la libertad personal y la justicia social. Segundo, con respecto a los procedimientos, las elecciones deben ser auténticas. Es lo que figura en el artículo 23 y la Ilustre Corte ha interpretado este dispositivo. Por ejemplo, en el caso Capriles, que tuvo un excelente voto adicional de Rodrigo Mudrovich y que viene de su propia tesis de doctorado. Entonces tenemos que recalcar ese criterio de qué es la autenticidad, y esto para la opinión consultiva será muy importante en esta dimensión. Lo auténtico no es solo el procedimiento, sin embargo, esta sea una dimensión fundamental. Y en tercer lugar, les llamo la atención a los colegas que ya estuvieron antes con respecto al artículo 29 y 30, porque la Convención Americana habla de una sociedad democrática y no solo de instituciones democráticas o procedimientos democráticos. Esto significa que debemos crear una cultura democrática, no solo con el sufragio abierto, periódico y universal, pero también con la defensa de los derechos fundamentales de carácter individual, colectivo y social, para que los diversos grupos sociales puedan participar en la democracia con pluralismo y ejercer su participación en las instituciones y el control de los eventuales abusos de esta institución. Ese es el núcleo duro de un derecho humano fundamental a la democracia que está presente en el preámbulo, están los derechos y libertades individuales en el artículo 3, está presente en el artículo 29, 30 y expresamente. Basta con leer, es la interpretación literal. Y con respecto a eso, quisiera llamar la atención también que el artículo 29 exige una interpretación de búsquedas más favorables e interpretación más protectoras, el principio pro persona. Es decir, la Convención Americana solicita que exige que no se adopte interpretar más derechos para más humanos que se vea como inflación, porque la inflación tiene una lógica económica del tener y no ser, y la Convención Americana está en una lógica del ser. Tras decir esto, ¿cuáles son los parámetros para proteger esta institucionalidad dentro de una
una lógica de democracia representativa como nivel mínimo y que debe expansarse a través de pro persona. Estamos promoviendo 2 directrices a través de una investigación de la OEA, de Rubén Perina, muy interesante, que divide casos de alto voltaje y de bajo voltaje político. En casos de alto voltaje, que ya se mencionaron, el Tribunal Constitucional versus Perú tuvo una postura muy activa del presidente en aquel momento, Antonio Augusto Cansado, de decir que la institución estaba corroyéndose. Veo un caso emblemático cuando un juez se manifiesta contra un golpe de Estado en Honduras o cuando en Nicaragua hay un intento de reelección sucesiva, y también en el caso Capriles esto está corroyendo la institucionalidad, y es papel de la Corte Interamericana ejercer una actividad contracíclica, es decir, es guardiana de las condiciones para la democracia. Hay que proteger esas instituciones que fueron de libre elección del pueblo. Y es un papel fundamental de esta honorable Corte, es decir, permitir que haya un grado de previsibilidad de cuáles grupos van a ejercer la participación en esta institucionalidad y también el control de estas. En casos sensibles, el papel de la Corte no es sustituir a las instancias, pero sí proteger la institucionalidad para que pueda expresar el pluralismo. En segundo lugar, hay casos de bajo voltaje político, que eso no son menores. Le decimos de baja voltaje porque nos llaman tanto la atención. Pero es un hecho de que en términos sociales, y es una demanda de la propia Convención Americana, no podemos restringir derechos sin respetar la finalidad de una sociedad democrática. Ese es el criterio. Y esto también crea una cultura democrática. Y aquí viene el punto que quiero declarar. Es papel de la Corte proteger a los diversos grupos vulnerables que tradicionalmente quedan alejados de la participación de las instituciones por monopresidencialismo, captura de instituciones y otras diversas fragilidades de las instituciones democráticas. Si vemos los índices de democracias, a diferencia de países como Costa Rica, Uruguay, la mayoría de los países están en un contexto de fragilidad democrático en términos cualitativos e empíricos. Y la actuación de la Corte en términos empíricos para contribuir la defensa, para que cada grupo vulnerable tenga voz, es esencial. En este sentido, tampoco estamos inventando la rueda. Al observar la jurisprudencia de la Corte, podemos observar que hay una interpretación oficial de la Convención Americana, tanto por la Carta Democrática como lo juzgado y interpretado en diversas sentencias y opiniones consultivas de la Corte, que son interpretaciones oficiales que desentrañan el sentido de la Convención Americana. Hay casos emblemáticos que defienden el pluralismo de pueblos indígenas que no tenían posibilidad de participar en los partidos oficiales. También tenemos el caso Xucurú, que también de asesinato de dirigentes políticos de pueblos indígenas. Entonces, la democracia que no permite la participación plural no es una democracia. Entonces, para que la democracia sea verdadera, nuestra propuesta en esta síntesis es que para que sea verdadera debe ser garantidora de derechos, para que dar respaldo a estas instituciones y también para que esta democracia sea antidiscriminatoria, porque si no es una democracia con participación de mujeres como María Peña, Margarita Alves, con participación de pueblos indígenas, con participación de la población negra, no es una democracia de verdad. Y finalizo destacando que debemos producir más derechos para más humanos siempre, porque ese es el criterio interpretativo de la Convención Americana, incluso con respecto a la democracia. ¿Quisieras complementar algo? No, es eso. Entonces, paso la palabra nuevamente. Muchas gracias, profesor Siddhartha. Gracias a la representación de la Clínica Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Clínica de Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Climáticos de la Universidad Cándido Méndez.